Bienvenido a su programa Escudriñando las Escrituras. Un placer estar de nuevo aquí para poder compartir la palabra del Señor. No se desconecte. Quédese con nosotros porque vamos a estar hablando acerca de los pacificadores. Señor les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan en este día. Es un privilegio hermoso poder saludarle una vez más de su programación Escudriñando las Escrituras. Tenemos el privilegio de la vida. El Señor nos ha regalado un día más. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y agradecidos estamos porque podemos iniciar este día escudriñando la palabra del Señor. Me encuentro una vez más con mi hermana y amiga Lucy Sánchez, el cual los saludará en este día también. Amén. Qué privilegio que el Señor nos permite una vez más estar en este estudio para poder hablar de las maravillas del Señor. Y gracias a usted por conectarse. Le invitamos a que también comparta este programa si es de bendición para su vida. Amén. Y quédese ahí con nosotras. Vamos a orar para comenzar y pedirle sabiduría al Señor. Amén. Oramos y le decimos, Padre, te agradecemos porque usted es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Gracias por la oportunidad, Señor, de presentarnos un día más delante de ti. Y estamos aquí, Padre, para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender de ti. Pedimos de tu sabiduría y de tu conocimiento, Señor. Reconocemos que fuera de ti nosotros no podríamos hacer nada. Y es por eso, Señor, que te pedimos corazones que estén dispuestos a escucharte, a poder aprender de lo que tú nos has dejado escrito en tu bendita palabra. Ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia para poder, Señor, hablar lo que tú quieres que hable. Que hablemos conforme a la necesidad de cada una de las personas que nos están escuchando y las personas que nos van a escuchar. Y sobre todas las cosas, poder atesorar esa palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, amén. Y hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza número 15 acerca de esta serie Jesucristo, el Rey Anunciado. Estamos hablando de las bienaventuranzas. Todas esas palabras preciosas que salieron de la boca de el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy corresponde estudiar en Mateo capítulo 5, versículo 9, donde dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos estado estudiando estas bienaventuranzas del Sermón del Monte, como se conoce, que incluye el capítulo 5, versículos 6 y 7, pero que comienza con las bienaventuranzas, que hablan de características que nos identifican a nosotros, los hijos de Dios, o por lo menos que nosotros debemos de procurar vivir conforme aquí se describe. Creo que son características que identifican y describen a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como hijos suyos debemos cada día tratar de imitar esa conducta de nuestro amado Señor. Entonces, todas estas hemos visto que son bienaventuranzas que traen a una promesa, ¿verdad? Dichosos aquellos que hacen esto, porque hay una consecuencia buena, una consecuencia positiva. Y en este caso dice que los que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Qué? Grande cosa, ¿verdad, hermano? Amén. Que la mayor honor, el mayor honor que podemos tener como seres humanos es que seamos llamados hijos de Dios, porque si somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo, dice la palabra del Señor, pensando en aquellas cosas que son eternas. Entonces, esto es algo maravilloso, una promesa súper preciosa. Pero cuando hablamos de aquellos que son pacificadores, son aquellos que hacen o buscan la paz, que median por mantener la paz. Y esa palabra paz en hebreo significa, es shalom, que significa que alguien te está deseando un bienestar completo, un completo bienestar. Y a medida que vayamos desarrollando el programa, vamos a ver que el tener paz no significa que haya ausencia de conflictos, sino que comienza con una paz en nuestro interior, ¿verdad? Entonces, el que hace paz, dice, o alguien que procura la paz, alguien que busca intencionalmente la paz, ese es un pacificador.
No se trata simplemente de evitar el conflicto, sino de intervenir en medio del conflicto para traer reconciliación. Y en griego esa palabra paz significa unir. Entonces, por lo tanto, ninguno de nosotros puede ser un pacificador si es que no estamos en paz con Dios. Amén. ¿Verdad? Cuando se dio el anuncio de que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Cristo, ¿verdad? Dice que iba a tener espíritu de inteligencia y que él también iba a ser llamado príncipe de paz. ¿Por qué? Porque nosotros desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, nosotros nos volvimos enemigos de Dios. Entonces, cuando hay dos enemigos, quiere decir que ahí no hay paz, ¿verdad? No hay un acuerdo. Y los que caímos en desacuerdo fuimos nosotros, porque nos rebelamos contra la voluntad de Dios. El ser humano se rebeló y quiso dejar de seguir las instrucciones de Dios para poder seguir la voz de Satanás. Eso hicieron Adán y Eva, y nosotros, como su descendencia, como hijos suyos, heredamos ese pecado. Entonces, Dios, viendo esa necesidad, amén, que el ser humano había quedado en rebelión, envía a su Hijo, al príncipe de paz, al Dios de paz, aleluya, como es llamado en la palabra del Señor, para reconciliarnos por medio de Jesucristo, cuando Él hace ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice en segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, miramos desde aquí que hay un acto maravilloso en medio de la rebelión del ser humano contra Dios. Dios mismo envía a su Hijo, Dios mismo se humilló, dice la palabra de Dios en Filipenses, que tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y se despojó de su gloria para venir a esta tierra en forma de Jesucristo, para nosotros poder volver a estar en unidad con el Señor, para tener paz. Era la única manera en que podría haber un reconcilio entre Dios y el ser humano. Pero viene Jesucristo con esa misión, pero para que nosotros también seamos portadores de ese mensaje, para que nosotros enseñemos, el que vaya conociendo esa paz, nos volvamos pacificadores. ¿Y cómo lo logramos? De acuerdo a lo que dice esta palabra, que Él nos dio el ministerio, Él nos dio el trabajo de ser reconciliadores, porque el que no conoce a Cristo vive en esa rebelión contra el Señor, a veces sin darse cuenta, ¿verdad? Nuestro trabajo como hijos del Señor es ministrar ese mensaje que se llama el Evangelio de la paz. Dice también en Efesios capítulo 6, donde dice que debemos de ponernos la armadura de Dios, dice que nos pongamos ese calzado del Evangelio de la paz. En otras palabras, camina pregonando ese mensaje. También dice la palabra que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian que sin Cristo estamos perdidos y que somos hijos de ira y que el ser humano sin Dios va rumbo al infierno, que es enemigo de Dios, y es cosa dura ser enemigo de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces ya nosotros, siendo portadores de esa paz que el Señor ha puesto en nuestra vida, esa unidad con Él, debemos de seguir pregonando ese mensaje a aquellos que no lo conocen, y ese es nuestro ministerio, el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos, el ministerio de la reconciliación. Entonces creo que algo de notar es de conocer que antes de que nosotros cuando no conocíamos al Señor, nosotros vivíamos lejos de Dios por causa del pecado, vivíamos en una separación, la cual nos hacía, como tú decías, enemigos en sí, enemigos de Dios. Pero Jesús con su muerte y su resurrección quita esa barrera,
Cuán Amén. maravilloso es conocer eso, Señor. Quita esa barrera y como tú mencionabas en 2 Corintios 5:18, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Él nos perdona, Él nos limpia y nos llama a vivir como sus hijos. Y parte de vivir como sus hijos es de lo que estamos hablando el día de hoy. Ser personas pacificadoras. Porque ahora que nosotros tenemos la paz de Dios, también podemos tener paz con otras personas, paz en nuestro alrededor, con los demás, porque Cristo nos dio ese ejemplo. A través de la palabra vamos a ver el ejemplo de Cristo y cómo Él vivió una vida siendo un pacificador, porque Él es el príncipe de paz, como lo describe Isaías. Entonces, Amén. Él nos da ese poder a nosotros por medio de su Espíritu Santo para poder ser personas pacificadoras, perdón. Y esto no se trata de evitar peleas solamente, sino que seamos personas que puedan sanar, que puedan perdonar, que se unen, como tú decías, porque el experimentar la reconciliación que Dios nos ha dado a nosotros con el Padre es profundo, nos hace ver de una manera diferente y nos hace querer que las demás personas también puedan conocer y experimentar esa paz. Porque tenemos que ser conscientes también que vivimos en un mundo donde se habla mucho acerca de la paz, pero como tú decías, nosotros jamás vamos a poder experimentar esa paz que en este mundo se nos dice, primeramente porque la paz del mundo es pasajera. Tú tienes paz cuando todo está bien, pero la paz se te va cuando viene un momento difícil. Esa es la paz que el mundo ofrece. Una paz que hoy está, mañana puede que ya no esté. Mientras que el Señor Jesucristo no ofrece esa paz. La paz que Jesucristo nos ofrece es una paz que traspasa entendimiento, esa paz que no la podemos comprender porque aún en el momento difícil tú puedes estar en paz, sabiendo que el Señor tiene el control de la situación en la que te encuentras. Ahora bien, vivimos en un mundo donde las personas quieren paz, pero han Pero sin Cristo, rechazado a Cristo, al príncipe de al paz. príncipe de paz, al que ofrece paz. Entonces, para poder tener esa paz maravillosa que el Señor ofrece, tenemos que tener nuestras vidas bien con el Señor. O sea, que este es un llamado primeramente, si aquella persona que nos está escuchando no conoce al Señor, venga a los pies de Cristo. Es Para comenzar. necesario que usted reconozca que está mal y que necesita del Señor para verdaderamente experimentar una paz verdadera, una paz que te trae gozo, que te trae felicidad, que te trae Esa confianza plena que aunque las cosas vayan bien, tú estás confiado en que el Señor tiene el control. amén. Y es algo que no todo mundo lo puede experimentar, porque como te Solamente a decía, través de Cristo. es solamente a través de su espíritu, a través de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Sí, amén. Y es lo que dice en Juan 14:27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y estas son palabras que les dijo a los discípulos. Los discípulos sabían, el Señor sabía también que sus discípulos iban a ser perseguidos, iban a ser maltratados, pero Él les prometió dar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como Amén. dice Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, que nos manda a no estar preocupados, a no estar ansiosos, sino que esas ansiedades y esas preocupaciones las pongamos en las manos del Señor. Y dice que Él nos dará de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquella paz que aunque las tormentas se levanten, aunque el mar ruja, como dice Salmo 46, si no estoy mal, que dice que no temeremos, aunque la tierra sea removida, ¿verdad? Aunque el mar brame y haya tanto alboroto en este mundo, como vivimos en ese mundo donde tantos son los temores del ser humano, tantos son los conflictos. Hay un mundo que aclama, piden paz y seguridad, como dice la palabra del Señor, que los que piden paz y seguridad le vendrá destrucción repentina porque han rechazado al Señor Jesucristo, que Él es el único que trae esa paz. Y tú puedes ver muchos promotores de esta paz, mucha gente que promueve, que viaja por el mundo, tratando de intermediar, pero sin conocer al Señor Jesucristo.
Amén. ¿verdad? Tratan de firmar tratados de paz entre los países. Es algo que siempre ha deseado el ser humano, ¿verdad? Pero como hemos dicho y seguiremos recalcando que es imposible si nosotros no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos reconciliamos con Él, y entonces que nosotros comenzamos a vivir en paz y podremos ser portadores de ella misma. También Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando yo leo este versículo me imagino como ese hombre que se tira por un paracaídas en sí y va camino al precipicio, y fue la sangre de Jesucristo que lo rescata. Es como lo que yo siempre he querido, tirarme de un paracaídas. Pero imagínate que ese paracaídas... No se abre. No se abre. Y hay dos, siempre, hay dos paracaídas, pero el siguiente tampoco se abre. O sea, tú sabes que vas camino a una muerte segura. Mas, sin embargo, nosotros, así como ese hombre que se tira de un paracaídas y no le funciona, ahí vamos camino a la muerte. Sin ninguna esperanza. Una red que te sostenga. Ninguna red, sin ninguna esperanza, más Cristo por medio de su sacrificio, por medio de esa sangre nos rescató de ese precipicio, y hoy en día podemos decir que gracias a Cristo nosotros ya no somos enemigos. Gracias al Señor. Gracias a lo que ya hemos recibido a Cristo. Lo que ya hemos recibido. La mala noticia es para si alguien nos escucha que todavía no conoce al Señor, aunque usted nunca haya pensado en eso, la Biblia dice que usted es enemigo de Dios y usted está metido en un serio problema. Pero la gran noticia de la reconciliación es que Él vino y murió también por usted, para pagar por sus pecados, por sus rebeliones, y para que usted se vuelva su amigo, ¿verdad? Y entonces usted podrá experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y usted también podrá ser un pacificador. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 4 es un pasaje bastante conocido. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. En este pasaje podemos ver algo muy importante, porque este pasaje nos da a entender, y Santiago nos está diciendo que muchas veces nosotros no podemos tener paz con nosotros mismos ni con los demás, y no es por lo que pasa a nuestro alrededor, sino por la lucha que tenemos en nuestros corazones. Porque la verdadera lucha comienza dentro de su corazón y comienza dentro de mi corazón. Creo que no es coincidencia que el Señor haya puesto que necesitamos un corazón limpio antes de llegar a ser personas pacificadoras. Porque nosotros, hermanos, si somos conscientes, tenemos deseos egoístas, tenemos envidias, tenemos anhelos que no son conforme a la voluntad del Señor muchas veces, y eso hace que nos frustremos y crea un conflicto interno y externo muchas veces dentro de nosotros, porque interno porque empezamos a desear y tenemos todas estas cosas que al Señor no le agradan, y externo porque podemos empezar a pelearnos con medio mundo por cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Nosotros somos personas que muchas veces buscamos lo que nos conviene a nosotros mismos. Nos gusta mucho el poder, el control, el liderazgo, las aprobaciones de las demás personas, y esto no está correcto porque no es algo que al Señor le agrada. Nosotros hacemos muchas veces muchas cosas sin consultar a Dios y con motivos muy egoístas, y creo que Santiago eso es lo que nos está dando a entender en este pasaje, que podamos nosotros comprender
que las malas acciones y las malas actitudes, y por qué muchas veces nosotros no podemos ser personas pacificadoras, es porque hay una lucha interna que nosotros estamos peleando, y que si no somos conscientes podemos perderla y podemos llegar a ser personas que buscan solo su propio bienestar sin buscar el bienestar de las demás personas. Te das cuenta muchas veces en las oraciones que nosotros tenemos, muchas veces están centradas solo en lo que nosotros queremos, no en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o no en las demás personas. Y ese versículo 4 creo que es un versículo que debería de llamar nuestra atención y que pongamos mucho enfoque en él, porque dice que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Algo serio. Es algo muy serio. O sea, esto significa que tenemos que tener nuestras prioridades en orden en cierto punto, y saber que si nosotros queremos complacernos o queremos complacer a nuestro mismo orgullo, estamos dejando la verdadera paz que viene de parte del Señor, porque si tú estás en conflicto con el Señor, tú no vas a tener jamás paz, como lo que hemos hablado desde el principio. Nos metimos a problemas. Nos hemos metido en un problema. Entonces, en sí, para mí este pasaje nos muestra que la falta de muchas veces de paz que nosotros podemos experimentar, porque tenemos dentro de las iglesias personas que son creyentes, Lucy, pero en realidad no sienten una paz. Sí. Porque en sí mismos tienen problemas. Muchas veces no han dejado ir el pasado. Muchas veces están tan enfocados en las cargas internas que muchas veces tenemos, o porque, digamos, cometiste un error, pecaste y no puedes dejar ir ese pecado. Hay una batalla interna de ti que te dice, no, es que yo soy culpable, y traes el dolor, traes lo que cometiste en el pasado, no has sanado las inseguridades y cuántas cosas que no te permiten poder experimentar y sentir esa paz verdadera que el Señor está ofreciendo. Sí. Entonces, si nosotros estamos tan apegados a eso, aún siendo cristianos, no vamos a poder experimentar la paz que el Señor nos está brindando. Entonces, creo que al comprender que esta es una batalla interna, es una batalla contigo mismo, necesitas primeramente la ayuda del Espíritu Santo, pedirle al Señor, ocupo tu ayuda, porque solos no podemos. Solos no podemos, tenemos una batalla constante, pero el Señor nos ha dejado armas de cómo contrarrestar esto. Sí, o sea, en otras palabras, aquí Santiago también está diciendo, ¿verdad? Que está hablando de pecados, que las guerras vienen de nuestras pasiones fuera de esos deseos incontrolables y malos deseos. Hablando literalmente, ya que hablábamos que el mundo pide paz y seguridad, pero ¿cómo comienzan las guerras? Aquí dice que a veces es por envidia. ¿Qué pasa muchas veces? Un país quiere el territorio que tiene paradisíaco otro país, ¿verdad? Y se las ingenia para poder invadir esa tierra y conquistarla y apropiarse, no se conforma con lo que él ya tiene. Y ustedes vemos, por ejemplo, en la actualidad está Rusia y Ucrania en un conflicto. Estamos en el año 2025 y ahora que tenemos las redes sociales y podemos ver en vivo lo que pasa, ¿verdad? Cómo se matan y cómo mueren gente inocente por aquellos que no van a la guerra, que solo envían a pelear a otros, pero son los promotores del desorden. Ellos no son pacificadores, sino ellos están... porque si no somos pacificadores, entonces somos imitadores de Satanás, porque él es el que promueve la desunión, ¿verdad? Y parece fuerte la expresión, pero es así. O sea, Dios nos manda a que nos unamos, más como iglesia somos un cuerpo en Cristo, pero en el mundo es así. Nos promueve, nos manda a promover la paz, pero aquellos que inventan y promueven los conflictos son guiados por la mente satánica, malévola, y son aquellos que están detrás de cámaras, pero son los que tienen esas ideas perversas y que dan las órdenes, tienen pensamientos egoístas, pensando solo en sí mismos y en sus propios intereses, ¿verdad? Y tú sabes que en esas guerras mueren miles de soldados, cuántas esposas se quedan viudas, cuántos huérfanos, y el presidente solo aprieta botones y manda mensajes, ¿verdad? Para que estas guerras siguen muchas veces sus propios intereses.
Pero yéndonos al ámbito espiritual, nosotros como hijos de Dios, porque aquí Santiago le está hablando a los cristianos, está hablando que si nosotros vivimos en estos pensamientos egoístas, dice adúlteros o almas adúlteras. ¿Quién les enseñó que la amistad con el mundo, cómo ustedes pueden ser amigos de Dios si ustedes hacen el mal, en otras palabras? Entonces es como para hacernos conciencia, porque hemos hablado de las guerras en los países, pero ¿qué pasa de las guerras entre hermanos? Dentro de las ¿Qué iglesias. pasa en las guerras? Obviamente, si somos hermanos, hablamos de la iglesia de Cristo. ¿Cuántas divisiones? O sea, ¿por qué vienen las divisiones en la iglesia y de que un hermano no está de acuerdo con lo que piensa el líder y de ahí armó su grupito, ¿verdad? Y batalla campal y nos vamos y el Se cuerpo... va a mitad de la iglesia. Y entonces en el cuerpo de Cristo pasa eso y a nosotros nos está hablando específicamente Santiago por medio de esta carta. ¿De dónde vienen sus pleitos? Porque nosotros siempre queremos tener la razón. ¿Por qué peleamos nosotros? Porque yo quiero que mis ideas se mantengan. Y si yo tengo mis pensamientos de esa manera egoísta, yo quiero que yo tenga la razón siempre y no me importa quién me vaya y yo hago el conflicto. Y sin ir muy lejos, ¿verdad? En los matrimonios, en las familias, ahí comienzan los conflictos porque nadie quiere ceder, nadie quiere dar la razón al otro y se arman disputas tremendas a las cuales debemos de poner el cuidado. Dice el Proverbio 16:28 que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, hay que admitir que parte de nuestros malos deseos, nuestras malas pasiones, se expresan con nuestra boca, ¿verdad? Lo que tenemos en el pensamiento lo hablamos, pero aquí habla de que es una perversidad levantar contienda. Y esto a nosotros como iglesia debemos de ponerle cuidado. De la importancia que tiene en la Biblia y que le llama que es un pecado grave el chisme, por ejemplo. Que aquí dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, ¿cuántos? Creo que todos nosotros que existimos, tal vez hemos visto en nuestras propias vidas o a nuestro alrededor, cómo un chisme que se divulga causa un tremendo caos, un tremendo problema, ¿verdad? Donde muchas veces, porque un chisme puede ser un comentario que se hace de algo que es cierto o que sea mentira. A veces se propagan cosas o se les va aumentando, a una verdad se le va aumentando y ya no es lo que realmente pasó, sino que alguien le va poniendo colitas y colitas y colitas, cuando tenemos un tremendo alboroto, ¿verdad? Pero Dios le llama a esto perversidad, porque no estamos actuando como aquellos que unen, sino estamos actuando como aquellos que dividen. Y delante del Señor esto es algo muy grave que debemos de poner atención. No, es que yo no soy chismoso, pero solo es que paso el tiempo así, ¿verdad? El chisme entretienen, como se hace chiste a veces de eso. No, el chisme es un pecado que divide, que causa problemas y el Señor le llama perversidad. Y no queremos, yo creo que ninguno de nosotros, porque para los perversos hay consecuencia. Entonces, si nos decimos ser hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de tratar de siempre unir y no separar a los demás. Proverbios 6:16 también dice, hay 6 cosas que el Señor odia. ¿No son 7 las que detesta? Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, aquel que por entretenerse se inventa cada cosa sin pensar las consecuencias que le va a traer a otro, que puede ser muchas veces hasta la muerte, ¿verdad? Se han visto tantos casos. Las manos que matan al inocente y el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordias entre hermanos o en una familia. Porque a veces en las mismas familias, cuántos conflictos tristemente se viven, ¿verdad? Hermanos de sangre separados a veces porque alguien dio un chisme, porque alguien hizo un comentario hiriente. Y ahí comienzan los conflictos familiares y los conflictos en la iglesia. Pero el Señor dice aquí que estas son cosas Él las detesta y las abomina. Él no las soporta. Son cosas que tenemos que poner atención.
Cuando usted dice, bueno, es que yo escucho tanto chisme, fíjese de quién está rodeado. Porque a veces nosotros no somos tal vez de quien se nos sale el chisme, pero sí nos gusta escuchar. Si consentimos de que aquel está hablando cosas indebidas, ya te estás convirtiendo en un consentidor de ese pecado, ¿verdad? O te pueden meter a problemas. ¿Quién estaba ahí? Fulano. No. Y ya te metieron, como dicen, que el que anda en la miel, algo se le pega, ¿verdad? Entonces debemos de aplicar lo que dice aquel proverbio, que el sabio ve el mal y se aparta. Y pedirle al Señor que nos ayude a refrenar esta lengua que es tan tremenda, como también lo dijo Santiago, ¿verdad? Que puede hacer un tremendo incendio de un bosque. O sea, son cosas que duelen, o sea, que hacen corazones sangrar. Por eso es que el Señor detesta este pecado, porque siempre va a herir a otros. No trae ningún beneficio, solo trae destrucción. Y como hemos dicho ya también, nos convertimos en ayudantes de Satanás, porque el plan de él es desunir la iglesia, porque de la boca de Jesús salió que una casa dividida no prevalece, no se mantiene firme. Y ese ha sido el plan del enemigo. Ahora yo siempre digo que el enemigo siempre usa la misma pistola oxidada porque siempre le funciona. Todavía hiere, todavía mata, todavía lastima. Y nosotros sin tener sabiduría muchas veces caemos en las mismas artimañas del enemigo. Y creo que dice la palabra también en ese capítulo de Santiago 3, donde habla acerca de la lengua, que tú nos predicabas un día, de santificar nuestra lengua, ¿verdad? Que imposible es a un hombre poder sujetar su lengua, porque es un músculo que pasa moviéndose. La lengua es un músculo tan importante que está, ¿verdad? Que como hablamos una vez acerca del chisme, eso que Dios la puso dentro de nuestra boca y a los dientes como su cerco. Amén. ¿Verdad? Creo que tenemos eso de mejor me muerdo la lengua en vez de hablar. se me viene un pensamiento y quiero chismear, quiero hablar de mi hermano, quiero hacer daño con mi lengua. No, Señor, sujétala. Y Dios nos da una cavidad donde tenerla controlada. Que no hay poder humano que pueda controlarla, pero sin Dios. Amén. Siendo hijos de Dios y en el poder del Espíritu, viviendo en el poder del Espíritu, sí podemos, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, controlar la lengua pecaminosa, que está siempre deseosa de hacer daño, ¿verdad? De herirnos. Somos muy dados a herirnos entre nosotros. También el Señor dijo eso, o sea, de una fuente no puede salir agua limpia y también agua amarga. Debemos de procurar vivir, como dice el Señor, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que nuestra meta sea, mis amados hermanos, más donde vinieron dos hermanos en conflicto, ¿verdad? Y mire lo que me dijo aquel hermano, como dice, ¿dónde está hermano? ¿A dónde le cortaron la mano? ¿Qué? ¿Por causa de Cristo o por causa de sus propias maldades? Porque a veces tenemos que también ser serios con la gente, decir cuando se equivocó y no victimizarnos. Creo que todos nos hemos equivocado. No sé si alguien puede decir, no, hermano, yo nunca he dicho un chisme, nunca he cometido un pecado con mi lengua. Yo por lo menos sí. A pesar, yo soy muy así de mantenerme muy apartadita, y porque mi mamá me enseñó eso, ay, deja de andar en las casas ajenas, Luz, y que te metan en problemas. Entonces yo me crié así como mi mamá desde el mundo, para evitar esos problemas de que andan diciendo, no, ella dijo y que esto. Pero aún así siempre el enemigo se va a encargar de aprovechar cualquier oportunidad para nosotros seamos cizañosos o chismosos, ¿verdad? Que Dios nos libre, porque pues no nos manda el Señor a estar aislados. Una parte es que nos gusta estar solos en cierto tiempo, pero como miembros del cuerpo de Cristo somos llamados a convivir y a vivir en unidad. Entonces nos va a tocar convivir con la gente y tenemos que aprender a destilar la sabiduría del Señor, que el Señor nos ayude. Por eso que el Señor limpie estos corazoncitos para que nuestra boca hable cosas buenas, y porque también hablábamos la semana pasada que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está sucio, el Señor le dijo a los fariseos, ¿cómo ustedes van a hablar cosas buenas si su corazón está perverso? Pero a veces basta conocer una persona, empezó a hablar y tú dices, ay Dios, eso es lo que tiene adentro. O sea, ¿cómo hablar cosas buenas? Pero que Dios nos ayude, hermanos, pongámosle atención a esta palabra. Sí, porque es un fuerte llamado, estos versículos son un fuerte llamado a examinar nuestro corazón y nuestras acciones, porque Dios aborrece todo lo que rompe la comunión entre sus hijos.
Entonces, si tú te das cuenta en ese versículo donde habla de que el que siembra discordia entre hermanos es algo fuerte porque es el cuerpo de Cristo y la unidad en el cuerpo de Cristo no es opcional, es esencial, tiene que estar porque es a lo que el Señor nos ha mandado. Y entonces cuando nosotros sembramos chismes, sembramos rencor, celos, divisiones, estamos dañando lo que Cristo quiere que estemos más bien uniendo. Sí. Cuando somos parte de una iglesia, el Señor nos manda a la unión, no a la división. Entonces, como creyentes, creo que este debe de ser como algo fundamental en nuestra vida, pedirle al Señor, orar y decirle, Señor, limpia mi corazón, ayúdame a hablar verdad con amor, a actuar con humildad, a buscar siempre la paz y la edificación mutua, porque esto se trata de cuidarnos los unos a los otros. Ayer estaba leyendo, si no estoy mal, Gálatas, donde habla acerca de que los unos llevemos las cargas los unos sobre los otros. Entonces, siempre tú miras a través de toda la Biblia que el propósito y lo que refleja el carácter del Señor es la unidad del pueblo. Mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros debemos de empezar a examinarnos. Y en lo que estemos fallando, pedirle al Señor que nos ayude, porque nada es imposible. Porque muchas veces te das cuenta de que, no, pero es que ¿quién no habla o quién no dice algo? Nos excusamos. Nos excusamos mucho, pero es posible cuando nos queremos sujetar verdaderamente. Porque podemos ser muy espirituales, servir, cantar, predicar, pero si nuestros corazones están llenos de todas estas cosas, no estamos agradando a Dios y tenemos que ser conscientes de eso. Que el Señor... no lo tomemos como a la ligera, ¿verdad? Porque a veces son cosas que el pueblo de Dios se acostumbra, ¿verdad? Que hay un dicho tan feo ese que, ay, sí, que se ponen la falda larga, pero también tienen la lengua larga las hermanas, ¿verdad? De nada les sirve taparse. Y es muy cierto, aunque no excusa, es muy aparte acerca de la modestia, pero qué triste que como a hijas, más que todo a las mujeres, hijas de Dios, se nos tilde como mujeres que somos portadoras del mal, con nuestra lengua, propagadoras de aquello que divide el pueblo del Señor. ¿Verdad? Yo siempre digo eso, que el Señor es tan sabio en todas las cosas que cuando Él eligió a las mujeres para que fueran las primeras portadoras de ir a anunciar que Él estaba vivo, las buenas noticias, ¿verdad? Porque Él conoce nuestro diseño, que como mujeres dicen que nosotros hablamos muchísimas palabras más que los hombres, científicamente comprobado. El Señor nos diseñó así. Y Él fue a las mujeres que le dijo, vayan y prediquen que yo estoy vivo. Vayan y díganle a los apóstoles que yo vivo. Vayan a anunciar el evangelio, en otras palabras. Porque el Señor sabe que nosotros disparamos 1000 palabras por minuto. Pero más nosotras, entonces, sabiendo que somos más hablantinas, debemos llenar nuestro corazón de la palabra del Señor para que haya temor en nuestras vidas y cumplamos ese ministerio que el Señor nos dio de ser edificadoras y pacificadoras, portando en nuestra boca, en nuestra lengua, ese evangelio de la paz, que unamos en vez de dividir. Y un ejemplo muy lindo que la Biblia nos da y muy conocido está en primer libro de Samuel, en su capítulo 25, que nos habla de Abigail, una mujer que realmente... Yo prediqué un mensaje a las mujeres que se llamaba Una mujer contra un ejército, pero una mujer que se paró en la brecha con su boca, con sabiduría, y nos deja una gran lección, una gran enseñanza. Si usted lo quiere leer en su casa, si usted no conoce la historia, léalo en su casa, porque aquí tal vez solo le vamos a parafrasear y explicarle un poco lo que pasó. Dice la palabra del Señor que esta era la esposa de un hombre llamado Nabal, y dice que era una mujer hermosa exteriormente, pero también era una mujer sabia, una mujer prudente. Pero el hombre dice que era, como su nombre significa, un hombre amargo. Nabal era perverso, un hombre agrio, de malas obras, dice la palabra del Señor. Yo siempre me pregunto, ¿cómo fue ese matrimonio? ¿Fue un matrimonio arreglado? ¿Cómo esta mujer sabia, prudente, se casó con este hombre que dice... Uno de sus siervos dice que a él no se le podía hablar. David le manda a pedir comida a Nabal, porque David estaba huyendo de Saúl. Sabemos que injustamente lo perseguía Saúl por envidia, ¿verdad? Por las palabras que dijeron aquellas mujeres de que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Miren, las palabras dañaron un corazón envidioso, un corazón que estaba manchado, y empieza a perseguir a David.
Y David dice que los siervos de David le habían cuidado a los siervos de Nabal mientras ellos cuidaban las ovejas en el campo. Dice que de día y de noche habían sido muro para ellos, le dice un siervo a Abigail. David y sus hombres habían protegido a los siervos de Nabal. Cuando David tenía necesidad, manda a pedirle ayuda a Nabal, que era comida para él y para sus siervos que huían con él. Y Nabal le dice, ¿quién es ese David? ¿Quién es ese que huye de su señor? Le contestó muy mal. Dijo David, este me pagó mal por el bien que yo le he hecho. Se enoja tanto David que David va dispuesto a acabar con la vida de Nabal y todos los varones que habían en su casa. Dice, todo el que se le atravesara a David se airó. David se molestó porque estaba en un conflicto, David, en un tiempo de guerra. Imagínate que a alguien se le atraviesa un necio negándole un plato de comida. Un soldado cansado y con hambre, imagínate, se vuelve más enojado. Y que si te das cuenta, David llega con una actitud humilde, no, Sí. no le llega como a exigir, sino Tu que le hijo, llega... le dice, tu hijo, Exactamente. te pide una ayuda. Le está pidiendo ayuda y Nabal inicia, ¿quién es ese? Ni lo conozco y como, ¿por qué le tengo que dar? Entonces, si lo miramos de ese aspecto, David tiene todo el derecho. Humanamente se justificaría. Se justificaría por lo que está haciendo. Mas, sin embargo, como tú decías, llega un siervo de los de Nabal a decirle a Abigail lo que había acontecido. Y mira qué importante que nosotros digamos las cosas, pero ¿cómo podríamos decir? Ese le fuera un pacificador, este siervo Ese también. hombre fue un pacificador. Fue usado para traer la paz. Porque él le va a decir a Abigail todo lo que había acontecido y cómo David en el desierto había hecho bien con ellos, los había guardado, pero que su esposo Nabal no hizo bien con David. Entonces esta mujer dice que sin decirle a Nabal, alista mucha comida y le pide a sus criados que se la lleven a David y que ella va detrás, porque ella va a ir a pedir perdón por lo que su esposo había hecho. Entonces, ¿tenía que Abigail meterse? ¿Debería Abigail meterse? O sea, no tenía el compromiso de meterse, no era un pleito en el que ella tendría que decir, yo me voy a meter porque, o yo me tengo que meter. ¿Entiendes lo que trato de decir? Lo que pasa es que el hecho de que ella escuchara de que iba contra su casa, era contra su propia vida. Si tenía hijos, iba a acabar con todos los varones, con todos. Ahí en la guerra se le atravesaba, le botaban la cabeza a medio mundo. Sí, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces tú puedes enterarte de algún conflicto que te pone también como en una situación peligrosa a ti, pero dices, no, yo no me quiero meter en ese pleito porque no quiero salir. ¿Te da miedo? ¿Me va a ir peor? Y cualquier cosa. Porque muchas veces pensamos que hacer la paz también es como, sabes que alguien está mal y tú por no meterte en problemas no vas a hacer nada. Entonces, no es verdaderamente lo que significa la paz, porque lo dijimos al principio, la paz no es que no vamos a tener problemas o que no vamos a hacer nada cuando miremos algo que no está correcto, porque si no estaríamos hablando que permitiríamos cualquier cosa dentro de las iglesias, la homosexualidad, el aborto, el feminismo y todo lo que se mira hoy en día, porque no queremos caerle mal a nadie, que nadie se sienta ofendido, sino que queremos paz con todo el mundo, aceptaríamos todo lo que se está viviendo hoy. Y eso no es lo que nos llama el Señor. El Señor nos llama a ser personas rectas y a poder vivir la verdad buscando siempre la paz, porque en sí el Señor es la paz y su palabra es la paz. Entonces, miramos en Abigail una mujer que busca la paz, porque al momento de escuchar lo que le dice este hombre, envía la comida y va ella a pedir perdón por lo que este hombre había hecho. Y cuando se encuentra enfrente de David, le dice estas palabras maravillosas que vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25, dice, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa,
pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Sí, esta historia nos indica, gracias a Dios por, David da gracias a Dios porque se levanta esta mujer Abigail como una pacificadora, y David le da gracias por impedirle que vaya a derramar sangre, porque esta mujer empieza a hablar como unas palabras proféticas. Esta mujer estaba enterada de lo que Dios había prometido a David, que David era ungido y que Dios le había dado una promesa. Y ella le dice, mire que tú después te puedes arrepentir. Si tú haces esta matanza, en otras palabras, el día que el Señor afirme tu reino, tú te vas a arrepentir de derramar sangre inocente. Y es que cuando nosotros estamos enojados podemos hacer tantas tonterías, ¿verdad? Tantas cosas. Pues normalmente el que mata no lo hace riéndose, ¿verdad? Lo hace porque tuvo un enojo. Algo le disgustó a tal manera que no pudo perdonar la ofensa, ¿verdad? Y se vuelven muchos a quitarle la vida a otra persona. Y David no iba solo contra una persona, llevaba 400 hombres. O sea, entonces, digamos, esta mujer paró a 401 hombres. Las palabras pacificadoras impidieron que sabe cuántos, porque solo después dice que cuando David muere Nabal después de esto, ¿no? Esta mujer, gracias a Dios, para la guerra, David le da gracias, la bendice, le dice, bendita eres tú bendita, que Dios te bendiga porque me impediste ir a derramar sangre inocente. Porque ¿qué sabían los criados? ¿Qué sabía? Y Abigail ni siquiera estaba enterada del asunto, si alguien le avisa, no eran culpables. Es tan lindo que nosotros imitemos esta sabiduría, ¿verdad? Como mujeres casadas, usted si me escucha, mujer casada, ¿cuáles son las guerras con su esposo muchas veces? ¿Verdad? Que mi esposo deja la ropa sucia, hacen hasta chiste de eso, ¿verdad? Que está el canasto de la ropa sucia. De la ropa sucia ahí, y su esposo viene y lo tira aquí a un lado el calcetín, ¿verdad? Eso es algo tan chistoso. Yo sé que hay hombres muy ordenados, yo sé que sí hay, ¿verdad? Pero ¿por qué viene el pelo? Sí, a veces usted ya conoce a su marido por 20 años y todavía sigue peleando por lo mismo. ¿Qué hace una mujer sabia? Viene de trabajar mi esposo, yo le ayudo, yo soy la ayuda idónea, y él, ya que su cerebro no calza en esa parte, no se ha adestrado en todos esos años, yo voy a tirar la ropa, y ya usted no peleó, ¿verdad? Pero que Satanás es el incitador y le va a apoyar siempre la costilla. ¿Por qué no le dicen, mira? Y así son las guerras en nuestras casas, hermano, ¿verdad? Y en nuestras iglesias no digamos, ¿verdad? ¿Por qué nos enojamos? El hermano se sentó en mi banca, porque nosotros no se apropiamos. Se me vino ese ejemplo. Se me vino ese ejemplo. Mi esposo hace poco en nuestra congregación, de repente un día que los caballeros hicieron ayuno, ¿verdad? Cuando llegamos las mujeres en la tarde, resulta que los hombres se habían cambiado de banca, donde tenemos ya no sé cuánto tiempo nosotras acostumbradas a sentarnos. Entonces yo solo miré y hay una hermana, mire, Patria, ¿dónde están sentados los hombres? Una hermana, el pastor está por acá, hermana, solo se cambió de una banca para acá, ok. Y cuando mi esposo hace cosas así, yo solo obedezco. Yo digo, ¿qué estará intentando enseñarnos? Y hasta la vez no me ha dado explicación por qué hubo ese cambio. Pero dicen que ellos comentaron, vamos a ver si las mujeres son obedientes, a ver qué mujeres son sumisas y se sientan con ustedes sin andar murmurando. Pero a veces nosotros no queremos cambios, no estamos preparados para los cambios, ni siquiera para una banca. Nos apropiamos de cosas que no nos corresponden, ¿verdad? No, esta es mía y nadie me la quite, que no sé qué. Hasta por eso puede haber un pleito. Cédaselo, hermano, se quedó en así, estaba aquí paradito, ya me siento en una esquina, con tal que yo escuche la palabra del Señor, ya ese es un privilegio grande que el Señor me da. Esta mujer, Abigail, muestra una sabiduría, pero también una humildad. Que cuando muere su esposo, dice, cuando ella le cuenta de que David iba a matarlo, este hombre dice que su corazón se quedó paralizado y a los 10 días muere. Y David se entera que es el Señor el que hace la venganza, como dice su palabra, y él no se manchó sus manos. David manda a decir por medio de sus siervos a Abigail que él la quiere como su esposa. Abigail ya había dado palabras sabiendo la promesa que Dios había hecho a David que iba a ser rey. Ella sabía que era un gran honor el que le iba a tocar, la mujer del rey. Pero esta mujer le dice a los siervos de David que ella va a ir y que será un honor para ella lavar los pies de los siervos de David. Guau, igualita que nosotras, hermanas, así de humilde, ¿verdad?
Y a veces nosotros queremos, ahora se enseña tanto que usted es la princesa, ¿verdad? Y así usted en la casa, pero tiene una guerra tremenda porque su marido la mira como la sierva. Y usted quiere que la traten como la princesa. Pero aquí hay gran sabiduría, hermana. Y usted que, yo sé que hay varias hermanas casadas que nos escuchan y si están solteras como tú, ¿verdad, Katy? Amén. Para que aprendas, para cuando te cases también. Amén. Que es tan fácil muchas veces vivir en la armonía que el Señor quiere que vivamos. Pues solamente se trata de dejar nuestro orgullo, nuestros deseos egoístas y tratarnos, ubicarnos como en el pensamiento de David. Yo solo soy una sierva de mi Señor. Yo estoy aquí para servir en cualquier área que me pongan, yo estoy para servir. Y yo le aseguro que si todos nosotros nos pusiéramos en esa posición, imagínate. Tuviéramos esa mentalidad. Ay, Dios mío, yo vengo a la iglesia, es que nadie me saludó. Es que me sentaron allá en aquel asiento. Serviríamos de manera diferente. No me dieron el plato que le dieron a la hermana, aquel está más lleno, ¿verdad? Si nosotros fuéramos con la mentalidad de Abigail, de ser siervo, y que es lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que Jesús dijo, miren allá en el mundo, la gente, a los gobernadores, allá ellos mandan, ordenan, pero aquí no es así. El que quiera ser más grande, aquí va a ser el servidor de todos. Entonces, le aseguro que los conflictos se acabarían, hermano, si nosotros viviéramos conforme a lo que la palabra del Señor nos aconseja, porque nosotros siempre andamos inventando. Queremos sobresalir siempre en todo. También otro ejemplo que miramos en las Escrituras está en Génesis capítulo 13, otro capítulo que le invitamos a usted a leer en su casa para que pueda saborear esas historias. Cuando usted lea la Biblia, hermano, no la lea como un periódico, disfrute cada versículo, que yo le aseguro que hay mucha enseñanza. Y vamos a hablar acerca de Abraham y Lot. Otro ejemplo que nos muestra de un hombre que pudo ser un hombre pacificador, no buscó el pleito, no buscó su propio bien. Ni su propio bien, teniendo en sí el derecho. Sí. Dice que hubo contienda entre los pastores, versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros los dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lindo este ejemplo también de Abraham, porque aquí miramos que al darle esa opción a Lot, lo primero que necesitaban era agua, pastizales, porque era por el ganado que estaban peleando. Pero Abraham deja que Lot escoja. Y Lot, obviamente, que se dejó de llevar por sus ojos, por sus deseos egoístas. Y ustedes saben que va a pegar a Sodoma y Gomorra. Moviéndose poco a poco, llegó a Sodoma y Gomorra, donde cayó fuego y azufre. Y Lot quedó sin nada prácticamente, sin esposa, violado por sus hijos, con una descendencia que pues peleaba con el pueblo de Israel. Una triste historia, ¿verdad? De dejarnos llevar por nuestros propios deseos egoístas, como decía Santiago en su capítulo 4. Pero Abraham, como se dejó guiar por la voz del Señor, tal vez lo que Abraham escogió en ese tiempo no le quedaron las llanuras y pastizales más bonitos. Tal vez eran terrenos pedregosos y montañosos, pero él estaba siendo guiado por el Señor, dejándose guiar por el Espíritu. Y es de otra historia que también debemos de aprender, que hay momentos, a veces nos toca ceder, ¿verdad? Aunque alguien esté equivocado, a veces como, tú no estás obligado a decirles, tenés razón, pero sí decirle, ok, si tú decides quedarte ahí quédate, ¿verdad? Que sea Dios teniendo misericordia de ti, para no hacer una guerra respecto a eso. Tú mencionabas también algo importante cuando hablábamos acerca de esto, que muchas veces es también necesario apartarnos. Sí. Muchas veces para tener paz es necesario apartarnos. Porque el Señor nos manda por medio de su palabra. Creo que tenemos ese versículo aquí que dice, buscar la paz y la santidad sin las cuales verá el Señor. Y en cuanto dependa de nosotros, mantenga la paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. Pero hay gente que es imposible mantener, ¿verdad? Hay gente que tú quieres vivir en paz, pero esa gente te pelea. No, entonces, a veces lo más sabio es apartarse, como hizo Abraham, de lo que era su propia familia, sin guardar rencores, sin guardar resentimientos, pero usando la sabiduría. Y algo bonito en ese mismo capítulo, en el versículo 14, me gustó mucho lo que Jehová le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él.
Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Creo que es un versículo hermoso este, que nos llama a perseverar en los pensamientos que son agradables al Señor. Así nosotros nos mantenemos en paz. Porque recuerde eso, que cuando nosotros estamos reconciliados con Dios haciendo su voluntad, es cuando nosotros tenemos esa paz en nuestro interior. Y es que entonces vamos a poder ser pacificadores, si no, es imposible. También el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Mire qué lindo versículo. Vamos a tener paz cuando amamos la palabra de Dios y hacer su voluntad. Es de la única manera que podemos mantenernos en esa paz, en esa quietud, que aunque el mundo se esté cayendo y dando vueltas, sabemos que el Señor está en nuestra barca y es una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos da. Y que llegaremos a tierra firme, porque si el Señor está en la barca, no hay Esa de es qué esperanza. preocuparnos. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, como decíamos, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y mire que esto llama mi atención porque mientras dependa de nosotros, porque es que muchas veces nosotros queremos que otro nos pida perdón. Cuando tienes un conflicto, alguien te ha hecho un mal, tú quieres, no, aquella persona tiene que venir donde mí, pedirme perdón, y si es hasta de rodillas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que dejar nuestro orgullo, tenemos que soltar la toalla y decir, yo lo voy a hacer, porque yo conozco la palabra. Porque eso se trata. Si nosotros conocemos la palabra y amamos la ley, vamos a tener esa paz de, si tenemos que pedir perdón, vamos a pedir perdón, sabiendo que siempre lo que queremos es la unidad. Dice la palabra del Señor que si tu hermano tiene algo contra ti, tú te enteras que no eres tú el del problema, sino que él tiene algo contra ti. Ve y trata de arreglar el asunto. Porque cuando nosotros también enfrentamos una situación, sabiamente, obviamente, no vas a pelear, vas como un hijo de Dios, con palabras apacibles, palabras sabias. Tú le estás dando la oportunidad a esa persona que también reconozca su error. O sea, es un privilegio que le estás dando para que esa persona también tenga paz en su vida, porque si está enojada contigo, ¿qué paz va a tener? ¿Verdad? Entonces, si seguimos la palabra del Señor y amamos la ley del Señor, que es toda su palabra en este contexto, ¿verdad? Entonces nos va a ir bien, hermano. Lo que pasa es que nosotros ignoramos las instrucciones del Señor. Hebreos 12:14 también nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es maravilloso, seguir la paz con todo. Muy bien cuando hablamos de santidad, porque tampoco no veremos al Señor sin santidad, pero tampoco no veremos al Señor si no tenemos paz. Porque normalmente hacemos un sobreénfasis en este versículo a hablar más de la santidad, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor, y es verdad. Pero mire que antes de decir la santidad dice, sigan la paz con todos. Amén. Y la santidad, o sea, son dos cosas que van unidas, ¿verdad? El mantenernos como miembros del cuerpo de Cristo, y aún los que no son del cuerpo de Cristo, nosotros ser ejemplo de que somos pacificadores, porque si no, ¿qué van a querer si la gente en el mundo está en conflicto y si nosotros pasamos igual? ¿Cómo le enseñaremos a esas personas? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Mire, hermosa versículo para concluir, que el Señor nos manda a tener gozo, a que nos consolemos, que nos perfeccionemos en Él, que seamos de un mismo sentir y vivamos en paz. Y dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hasta saludados con un besito santo. Que no sea un beso de Judas, ¿verdad? Dice, un beso, un ósculo santo, un beso santo. Y eso implica de que haya esa armonía. Tal vez no tenemos la costumbre de hacerlo literalmente, de darnos un beso, pero habla de esa completa y perfecta armonía que debe de haber entre nosotros como hermanos, a lo cual el Señor, hemos leído muchas instrucciones en este día y que hay tantos pasajes que nos hablan de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y normalmente la mano no le está pegando al
al pie, ¿verdad? ¿Quién se puñetea o se está dando? No, eso está, si te golpea, estás sobándolo para que no se te haga el morete, ¿verdad? Si te golpea, a sobarte. Y este cuerpo se mantiene en unidad. Amén. Para que pueda funcionar bien. Y es el mensaje que el Señor nos ha dado en esta hora, el cual esperamos que usted, como nosotras, que siempre aprendemos, le aseguro que nosotras somos los que más aprendemos. Si usted se desconectó, se lo perdió, ¿verdad? El que se fue a la mitad de... Pero a nosotras el Señor nos ha dado el privilegio de ser educaditas. El Señor está nos educando cada vez que nos paramos o nos sentamos aquí a enseñar, pues somos ministradas por medio de la palabra, porque somos seres humanos igualitos que usted que nos está mirando, con muchos defectos, que pecamos, nos equivocamos y somos necesitadas del Señor, ¿verdad? Entonces hay que reconocer eso y cada vez que escuchemos la palabra no solo ser oidores olvidadizos, sino que sujetarnos a ella y pedirle al Señor que podamos ponerla en práctica. Sí, que recordemos que la paz es un fruto del Espíritu. Amén. Y que nosotros seamos instrumentos de paz, donde sembramos amor, porque nuestro Dios es amor. Así es. Así que le damos gracias por acompañarnos en esta hora. Esperamos que este programa haya sido de edificación para su vida y también esperamos en el Señor, que es el único que nos fortalece, que nos permita, si es su voluntad, seguir estos programas. Ya casi terminamos las bienaventuranzas, creo que nos queda una más. Así que esperamos usted también siga con nosotros disfrutando de esta exquisita palabra del Señor. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro y del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvida el enojo. Y busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está allá en los cielos y delante del trono del Señor.